buenos días, yo soy Andrea Fachado. Hola, Amara Fachado en el otro lado del micrófono. Y aquí estamos, una semana más, en Caso a Juicio. Así es, tenemos un tema muy interesante. Sí, además que ha estado en los medios de comunicación, o que está en los medios de comunicación actualmente, precisamente porque ha sido de nuevo investigada la persona que lo cometió. Así, al parecer ha intentado un nuevo homicidio. Sí, relación de amistad de 6 años. Una amiga te invita a cenar y finalmente acabas muerta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy? Pues que Ángeles, que era conocida como Angie, mantenía una relación de amistad con Ana. Sí, ambas trabajaban en la misma empresa que se llama Promotex Internacional, es una empresa de textil, y Angie era la jefa de recursos humanos. Así es. Durante el año 2006, nos adentramos un poquito atrás, y esencialmente en el 2007, Angie abrió cuentas bancarias, solicitó 6 contratos de préstamo y hasta 10 pólizas de seguros de vida, con diversos bancos en Barcelona. Todo ello por un total de 102.415, los préstamos. Las pólizas de seguro casi llegaban al 1.000.000. Una barbaridad de contratos de seguro, una barbaridad de préstamos, pero no lo suscribía a su nombre, sino a nombre de Ana Páez. Por eso hoy vamos a analizar el caso de Ana Páez. Sí, se denominó el crimen perfecto, porque se tomó muchas molestias para poder realizarlo. Todo ello haciéndose valer del cargo como jefa de recursos humanos, es decir, era jefa de Ana. Se hacía pasar por ella, utilizando sus hojas de nóminas, declaración de la renta, DNI y pasaporte originales que le sustrajo la propia Ana. La mayor parte de los seguros de vida sí que es cierto que tenemos que decir que eran obligatorios, es decir, les obligaba el banco en ese año 2006, que es el primero que suscribe, y en el año 2007 a hacerlos por las pólizas de crédito precisamente que estaba contratando. Pero no todos eran obligatorios. En conjunto, ¿cuánto sumaba todo si Ana Páez, por lo tanto, moría? ¿A cuánto ascendería ese monto? A nada más y nada menos que 840.000 euros, cerca del 1.000.000 de euros en un año, además 2007, que el valor del dinero, como sabemos, no es el mismo que el que tiene ahora, y solo obtendría, por lo tanto, si Ana fallecía. Eso es decir, necesitaba que Ana falleciera para recibir toda esa cantidad de dinero. ¿Pero se ponía ella como beneficiaria? No. No. Tenía más pensado todavía, sí. Y lo ponía a nombre de una tercera persona. Esa tercera persona, ¿por qué conocía su DNI? ¿Por qué tenía acceso a ese DNI? Porque se lo había olvidado en una copistería en Barcelona en noviembre de 2007. ¿Tenían alguna relación Angie y esta tercera persona? No, en absoluto. Simplemente se lo olvidó. Como me lo podría haber olvidado yo, y si ella estuviera, lo hubiera cogido. Sí, por eso se recomienda siempre que falte nuestro DNI denunciar. Necesitamos cubrirnos. Esto es aviso al personal. Sí, además hay que tener una cosa en cuenta, que estamos en el año 2006-2007, a punto de estallar esa burbuja inmobiliaria. Los préstamos se dan como se dan caramelos en la cabalgata de Reyes, y por lo tanto no había quizá esa diligencia de observación, ni se comprobaba tanto como se comprueba en la actualidad para conceder un préstamo. No se comprobaba ni su identidad, porque eran realmente, físicamente, muy diferentes, y no se comprobó en ninguno de los bancos, y se pidieron tropecientos mil préstamos. Sí, por eso se le preguntó en juicio a todas las personas que intervinieron en la contratación de estos préstamos y de estos seguros de vida si reconocían a la persona que estaba sentada. Vamos a escuchar entonces lo que dijeron o lo que contestaron estos responsables de las entidades bancarias. Que se llamaba Ana Páez. Correcto. La acusada se presentó en la oficina para solicitar una póliza de préstamo. Recuerdo que la póliza de préstamo de 15.000. ¿Usted nos podría reconocer a la acusada como una persona que se presentó como Ana Páez? Sí. Lo que pasa es que iba con peluca. Desde el primer momento vi que era una peluca. Ella se había venido con una media melena negra. Un corte de pelo como de Cleopatra. Bueno, esta persona llevaba peluca y entonces cambia así, se parecía, pero bueno. Vemos aquí, como dicen, que Angie llevaba peluca y por lo tanto cambiaba pues, la fisonomía que tiene. Luego veremos qué hizo la policía para comprobar que efectivamente era ella, cómo se la enseña a estos responsables de las entidades bancarias. Sí, además no solamente puso como beneficiaria a una tercera,
sino que también dio una dirección que no era ni la de ella ni la de Ana, para que llegara al correo de cuentas, préstamos y seguros a un matrimonio ajeno absolutamente a todo. ¿Qué hacía el portero? El portero devolvía todas estas cartas recibidas a nombre de Ana Páez, entregándolas después a la policía cuando se inició la investigación. Sí, todavía continúa este macabro plan y alquila o trata primero de alquilar un apartamento el 14 de febrero, contactando con los propietarios de unos apartamentos turísticos en una céntrica zona de Barcelona, en Gracia, y para cerrar del 18 al 21 de febrero la estancia en ese apartamento. Tampoco lo hace a su nombre, sino que lo hace a nombre de Ana Páez, por lo tanto lleva esta peluca. Aquí será donde invitará a cenar a Ana. Sí, este será el lugar. Pero también da el número de teléfono a nombre de Ana, que había contratado Angie, y finalmente simula la firma de esta, tanto en el contrato de alquiler como pagando con una tarjeta de crédito a nombre de Ana. Todo a nombre de Ana. Acude, por lo tanto, a esta cita con un objeto que fue el que más llamó la atención a la mujer a la mujer que estaba allí con ella, vamos, propietaria de este apartamento. ¿Y qué era? Un bolso Louis Vuitton y unos zapatos bastante caros, pero sobre todo el bolso será crucial. La mujer que es muy, muy selecta y se fija absolutamente en todo, se fija en esto y en sus manos también. La cita por teléfono la hace, la cita para ver ese apartamento y contratarlo, la hace por teléfono para la tarde-noche del día 19 de febrero del 2008. Sí, esa será la cita que después tiene con Ana Páez. ¿Y qué ocurrió? Pues van a este apartamento, van Ana Páez, va Angie, cenan tranquilamente, se toman unas Coca-Colas, veremos porque estas Coca-Colas sí que va a salir algo de esto en la autopsia, y según la primera sentencia, porque hay varias sentencias, pero según la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, la duerme. Angie duerme a Ana, echándole algo en la comida o en la bebida. No se ha podido saber todavía en qué. Claro, recordemos que en esta cita Ana está totalmente desprevenida, está confiada, es su amiga, es su jefa y está en una cena totalmente desprevenida para lo que ocurre después. En realidad, una vez que está dormida, le coloca una bolsa de plástico en la cabeza, cerrándola por el cuello con una cinta adhesiva de 74 centímetros, lo que evidentemente le produce la asfixia. El cuerpo estaba totalmente desnudo en el sillón, en el sofá que había en ese apartamento, y también tenía semen de 2 hombres, donde en la boca y también en la vagina. Esto es muy llamativo, ¿no? Porque si ella es la que realiza todo esto, ¿por qué aparece el semen? ¿De dónde salió ese semen? El esperma lo había recogido poco antes en un prostíbulo. Sí, contactó con el gerente de este prostíbulo, que se llamaba Gigolo, American Gigolo, para esta petición que además extrañó al gerente, le resultó rara y sorpresiva. Totalmente. Primeramente, inicialmente le pidió telefónicamente el esperma de un hombre y al llegar al prostíbulo solicitó el esperma de 2 hombres. Y para su recogida llevaba pues, los típicos recipientes de plástico que compramos en la farmacia para la analítica de la orina. Sí, y después todo eso lo vierte encima del cuerpo de Ana, porque la policía llega y, claro, lo primero que se encuentra es esta escena y parece un móvil sexual. Totalmente. Pero es todo lo contrario. ¿Por qué lo saben? Porque ella ese día regresa, según el novio, según el testimonio del novio, que además era una persona pudiente de Barcelona, regresa tarde a la casa que compartía con él, con su pareja, y llega muy nerviosa, sin ningún signo de pelea. Sí, ese mismo día 19, además, había retirado 600 euros en el banco, en una cuenta bancaria a nombre de Ana, exhibiendo el DNI, imitando su firma. En algunos otros lugares se dice que en un cajero público, ¿vale? Pero en la sentencia se recoge taxativamente que fue en ventanilla. Sí, con el fin además de tener una coartada, una vez retira estos 600 euros, se va a Zaragoza. Ella originalmente es de esta comunidad autónoma, por la autopista, y paga con el Vía-T para hacer ver que efectivamente ella ese día se ha ido a Zaragoza. Sí, sí. ¿Y a qué va? A recoger las cenizas de su madre, que ha fallecido nada más y nada menos que un año antes. Por eso se Pero piensa, va el mismo día claro, que se comete este crimen. ¿Y por qué lo hace? Para buscarse una coartada. Porque al regresar a la tarde en Barcelona no utiliza el Vía-T ya. ¿Qué es lo que hace? Lo paga en efectivo para que no quede rastro de su vuelta. Y al llegar a Barcelona es cuando llama a Ana y sucede lo que acabábamos de relatar. Sí, pero antes se pasa por el Open Core
y se compra, según ella, lo que dice en juicio, unos yogures porque no podía dejar de comer pues este tipo de producto. Y además dice textualmente, en una cosa tan seria, que aquí se ve quizá una actitud psicopática, dice, lo cortés no quita lo valiente, acto seguido después de decir esto, que de verdad escalofría esta actitud en el juicio. ¿Cómo se descubre el cadáver? Porque esto ocurre en los hechos el 19 de febrero del 2008, de acuerdo con la autopsia, el día de la cena, pero ¿cómo se descubre? Sí, pues el 21 de febrero, recordemos que Angie había alquilado este apartamento del 18 al 21, por lo tanto el check-out sería el 21 de febrero, acude la señora de la limpieza y se encuentra pues el cadáver de Ana. Y entonces, ¿qué incriminó a Angie si aparentemente con el esperma y con todo lo que tenemos parecía que lo que se buscaba era el placer sexual hasta el momento de la asfixia, que sabemos que hay muchos juegos sexuales de este tipo, y por el esperma aparentaba, y por la desnudez del cadáver aparentaba esto? ¿Qué incriminó a Angie realmente? Pues a los investigadores no les cuadraba la escena del crimen, parecía excesivamente preparada, el lugar estaba demasiado limpio para algo que sucedería de manera accidental. Por lo tanto, la primera prueba que incrimina a Angie es el registro de su propia casa. Y choca quizá lo que van a encontrar aquí las personas, la policía, las personas que registran esta propiedad. ¿Por qué? Porque una persona que ha pensado cada punto uno tras otro, que de repente se olvide en su propia casa de recoger un bote de cloroformo, ¿qué es lo que encuentran? Encuentran una botella de cloroformo, las pólizas de seguro que firma a nombre de Ana, pero que tiene ella en su domicilio, los extractos bancarios también de estas retiradas, también una peluca negra, una peluca que además también se encuentra en el lugar del crimen, pero también en su casa, con ADN de ella, también un ticket de compra del cloroformo y un DNI, que no es suyo. Claro, y no es lo único. En aquel momento recordemos que Angie está viviendo una vida de lujo, pero está endeudada hasta las cejas. Su novio, que también era un señor pudiente, vivía con ella en ese momento en su apartamento. Y él encontró el DNI y el pasaporte original de Ana y el DNI original de la persona que se le olvidó en la copistería y demás documentación de bancos, seguros, todo lo que estaba a nombre de Ana. Y estaban en un portafolio de un mueble y detrás de la cisterna del lavabo de su pareja. Todo esto que encontró el novio, que podría incriminarlo también, pero no lo hizo porque lo entregó a la policía. Si lo entrega a la policía y ella se excusa diciendo que efectivamente eso lo tenía porque Ana un día había ido a la casa del novio, ojo que no la casa compartida, sino la casa exclusivamente propiedad del novio, y que ella se lo había olvidado. Al ver que registraban la casa conjunta, fue a la casa del novio y lo escondió detrás del váter, de esa cisterna. Claro, y no solamente este registro con toda esa documentación ya tan clarividente, ¿no? Sino que además no nos olvidemos que contrató a 2 hombres en American Gigolo y que para eso llamó al gerente, al encargado, y lo hizo desde ese móvil que tenía nombre de Ana, para que le facilitaran el semen. También fue una prueba contundente contra ella. Vamos a escuchar entonces lo que dice el gerente, porque las dos personas, los 2 gigolos, no pudieron acudir al juicio debido a que se encontraban en el extranjero, pero ¿qué dijo el gerente de esta llamada? Usted era el dueño o el encargado del establecimiento American Gigolo. El encargado. Lo que ella me planteó a mí era de que ella no quería sexo, que ella había hecho una especie de apuesta con una amiga o unas amigas de que estaría con un gigoló y que como prueba de que ella había estado, que tenía que llevarle el semen de ellos. De servicio. La tarifa en ese momento era 100 euros por cada chico. Un préstamo. Pues se gastó 200 euros. En total, para obtener esta prueba por los 2 hombres que dieron ese semen. Y tampoco nos podemos olvidar de la última de las pruebas que le incriminan, que es ese contrato de alquiler, esas 2 personas que efectivamente la reconocen y que dicen que fue Angie la que se hizo pasar por Ana y firma ese contrato de alquiler e incluso da una tarjeta de crédito. Pero hay más. Hay más, que son las grabaciones de las cámaras de seguridad de los bancos que se fueron aportando en el juicio y que la ven a ella tal cual estaba, ¿no? Esto es un despliegue probatorio sin precedentes, casi. En estas grabaciones se ve a Angie con una peluca negra y además se reconoce excesivamente bien. Recordemos que es algo que sucede en el 2007, 2006, 2007, más en el 2007 que en el 2006, pero tiene una calidad admirable para esos años, hace ya 18 años.
un fotoprinter, ¿no?, que fueron exhibiendo de estas grabaciones. Estas grabaciones se enseñan a los testigos en el juicio, empleados de los bancos, y se enseñan fotografías que se hacían de estas grabaciones, se hacen ruedas de reconocimiento, en el propio juicio se realiza el reconocimiento de la persona, que yo estoy un poco en contra de esto, porque la persona que está siendo imputada o investigada está muy claro, y cuando le dicen, dese la vuelta y mire a ver si reconoce a alguien, claro, todo el mundo mira para la persona que está en el primer banquito o el que está al lado del letrado y dice claro. Sí. Y en las ruedas de reconocimiento es verdad que en estas sí que las personas eran un poco más similares entre sí, muy que similares, sería sí, quizá más complicado reconocerla, pero hay algunas ruedas de reconocimiento que son muy diferentes las personas que ponen. Claro, es que a mí la rueda de reconocimiento me parece un poco más garante cuando son similares, evidentemente. Que es obligatorio, pero a veces sí, no se encuentra una persona con rasgos tan similares. Y en este caso sí, la verdad todas las personas se parecían. A mí incluso sabiendo que ha sido Angie, me gustaría reconocer en esa rueda de reconocimiento quién es, porque se parecían muchísimo entre ellas. Bueno, tenemos datos muy significativos o muy simpáticos de algunas ruedas de reconocimiento, bueno, simpáticos, de tener reconocido a agentes que son funcionarios del juzgado, que ahora ya está prohibido, pero al principio cuando íbamos sí se reconocía al funcionario mismo con un pavor que tenía este además hombre. varias veces. Ahora ya no va nadie, ya está totalmente prohibido, pero de aquella iban porque no había gente que fuera y bueno, sucedían cosas así muy anecdóticas. Y aquí para reforzar que esto no pasase precisamente, ¿qué se hizo? Pues se puso la foto del fotoprint, es decir, de un fotograma de una cámara de seguridad sobre la cara de Angie. Y aquí se hizo esta superposición para ver que tenía la misma fisonomía, mismo lunar y que coincidían esos rasgos específicos de ambos fotogramas. Sí que es cierto que además a esto todo hay que sumarle otra prueba más, que es que se hacen 3 pruebas grafológicas y se llega a la conclusión de que efectivamente Angie falsificó la firma de Ana. Veremos que después esto tiene un problema bastante grave que se hace en instrucción, pero comparando ambas firmas, la dubitada y la indubitada, se llega a la conclusión de que está falsificada. Sí, no solamente en los documentos bancarios, que les lleva pues evidentemente a un determinado delito, sino también en el arrendamiento, en el contrato de arrendamiento del apartamento que hace a nombre de Ana y que firmó delante de las personas que le exhibieron la vivienda, el apartamento. Sí, por eso la mujer de ese apartamento, que acompaña a su marido, ambos propietarios de este apartamento turístico, la identifica sin duda en todo, en el juicio, en esa imagen que le muestran y también en la rueda de reconocimiento. No duda, algo que sí hace el marido en la rueda de reconocimiento, pero ella no. Además que hay que sumarle a todo esto el bolso. Decíamos que ella llevaba un bolso Louis Vuitton, igual que tenía un Porsche, claro. Bueno, tenía 4 coches. Esto a las mujeres nos llama mucho la atención, sí, no deberías ir si cometes un crimen con un bolso semejante. Tenía 4 coches, tenía un BMW, tenía un Volkswagen Golf, que era el más barato de todos, el Hammer, que fue la primera persona en Barcelona antes de todo en tener este Hammer, y también un Porsche. Pero además hay que sumarle que ella portaba este bolso Louis Vuitton. Un bolso que identifica claramente la propietaria del apartamento y que después se encuentra en ese registro domiciliario. Sí, porque el marido duda muchísimo y esto ayuda a la defensa de la inculpada. No llega a realizar en la primera rueda de reconocimiento un reconocimiento de Angie, pero la mujer sí, entonces en eso se basa la sentencia. ¿Y quedó claro el móvil? Sí, el móvil se dice de manera directa, además en la sentencia se dice que fue para cobrar los seguros de vida, 840.000 euros. Es una barbaridad, pero la necesitaba muerta para cobrarlos y que ella estaba sumamente endeudada y compraba la milla de oro de Madrid. Sí, compraba en Gucci, Chanel, total. Dice que era una persona pues asidua, ¿no? a esa calle. Sí, necesitaba ese dinero sí o sí para finalizar con sus deudas y seguir con el mismo tren de vida. Y vamos con la condena entonces. ¿A qué fue condenada Angie? En la primera sentencia fue condenada por delito continuado en falsedad en documento mercantil, es decir, todo lo que estaba firmando en las entidades bancarias y los seguros en relación con concurso medial, con un delito continuado de estafa, así como delito de asesinato que le dio un total de 22 años y una responsabilidad civil a la familia de 160.000 euros. Sí, 22 años que veremos después qué ocurre con ellos, porque esta es la primera sentencia, la tenemos aquí, es la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, además una sentencia bastante bien fundamentada,
fundamentada, pero veremos qué ocurre. Hay un voto particular, además la primera sentencia que analizamos en caso a juicio que tiene ese voto particular, porque el resto eran con tribunal jurado, pero aquí sí hay un voto particular de uno de los magistrados. Sí, en realidad fue modificada por la segunda sentencia. No olvidemos también que se condenó con unas cantidades para los bancos también como responsabilidad civil. Sí, no se puede olvidar esto, que además Sí, varios era bancos, importante, sí, porque varios fueron muchos bancos. La primera era una cantidad un poco más, pero después ya sacaba 15.500 euros o solicitaba préstamos por 15.500 euros de una forma reiterativa. Se debió de pasear todo Madrid o Barcelona, ¿no? Sí, Barcelona. Sí, ¿y en qué se basó la defensa? ¿Qué dijo la defensa en el juicio? Pues se barajaron varias cosas, tres, ¿no? La primera hipótesis fue la hipótesis del suicidio, es decir, tenemos un cuerpo que está tumbado en un sofá. ¿Qué puede ocurrir? Primera hipótesis, suicidio, hipótesis que es descartada. Vamos a ver por qué es descartada el suicidio. Primero, para suicidarte, en principio, no te desnudas, no haces este procedimiento de desnudo previo, además desaparece la ropa interior, únicamente tenía unas botas y la peluca que tenía ADN de Angie, y aparece semen también. Ante un suicidio, pues es raro que aparezca ese semen. Además, siempre hay pues esa última oportunidad de poder rasgarse la bolsa y no hay ningún síntoma, ningún signo de que esto sucediera. Por lo tanto, la hipótesis del suicidio sí que queda totalmente descartada. La segunda hipótesis de por qué fallece, pues eso, con lo que decíamos anteriormente, en el marco de una relación sexual. A contrario sensu de lo que decías tú, pues porque está desnuda, por el semen y porque no hay signos de violencia en el cuerpo. Esto es muy importante. Pero se contradice esta tesis o no se sostiene porque los hombres tendrían que estar en el apartamento, no fueron vistos, dijeron que se entregó el semen en el prostíbulo y lo corroboraba el encargado del mismo, y la llamada previa solicitándolo del teléfono que decíamos que lo había hecho en Angie a nombre de Ana. Así como la colocación de la bolsa muy apretada y bien sellada con la cinta de casi 1 metro, que no se intentó arrancar Ana en ningún momento, porque si yo estoy a punto de fallecer, lo que hago es rasgar la bolsa o intentar defenderme o salvar la vida, cosa que no se ve en el cadáver ni los médicos forenses. Claro, y eso también la sentencia lo que hace es fundamentar un poco. ¿El encargado va a mentir? Y dice la sentencia, en absoluto, el encargado no puede mentir, porque si hubiera querido mentir, hubiera dicho que había estado con esos 2 hombres en el momento en el que le dan el semen, y por lo tanto haría una coartada todavía más elaborada para esos 2 hombres. Además, todo esto lo fundamenta la defensa de Ana diciendo que hay un vecino que sale siempre a las 7:30 de la mañana a comprar el pan justo cerca de ese apartamento y ve a un hombre bajito de nacionalidad, no puede especificar el país, pero sí que de Sudamérica, y lo ve a esa hora merodeando por el portal. Es cierto que la sentencia dice que esto no se sostiene en absoluto, porque aunque esos hombres gigolos también tenían esta nacionalidad de uno de esos países, no se sostiene porque no se sabe si ha acudido al apartamento, ni siquiera si ha subido a ese edificio. Y también sustenta esto con una segunda prueba, y es que Ana Páez efectivamente va a uno de los bancos a abrir, ella real, no Angie haciéndose pasar por ella, sino que va Ana Páez en persona, reconocida por la responsable de uno de los bancos, a abrir un fondo de inversión. Y también lo acompaña un hombre de similares características al que se ve en el portal. Sí, y volviendo un poco a los hombres que ella tomó el semen, porque esto es muy importante, porque podrían haberse involucrado de tener éxito toda la artimaña que hace ella para cometer este homicidio. Se prestaron, dice la sentencia, para que le tomaran las huellas dactilares sin ningún tipo de problema, las pruebas de saliva para realizar las analíticas correspondientes. No apareció nada más en ese apartamento, que estaba súper limpio, y que uno de ellos incluso avisó al juez de que se iba para Argentina. Es decir, si tuviese intención de fugarse, no avisaba. Porque si no le podría caer una prisión provisional. Eso es. Y vamos con entonces la tercera de las hipótesis. La tercera, que fue la que se dio por probada en el juicio. Homicidio, muerte violenta. Esta hipótesis cabe. Aquí se debatió. ¿Y qué se debatió? ¿Homicidio o asesinato? ¿Hay alevosía o no hay alevosía? Hombre, yo creo que debería de haber, ¿no? ¿Se suministró ese cloroformo u otra sustancia? En realidad, los peritos del Instituto Nacional de Toxicología expusieron que las muestras tomadas solo detectaron, recordemos lo que has dicho al principio, que había una Coca-Cola, solo detectaron presencia de cafeína, no de cloroformo, que era lo que se encontró en el registro en su casa, ni ninguna otra sustancia volátil o fármacos para dormir. Esto lleva un poco
a pensar que no fue excesivamente bien hecha la instrucción, ¿no? Porque evidentemente... No, además aparece la sentencia, dice que hay un déficit. Sí. Hay déficit en la instrucción, clarísimo, luego veremos cuáles son, pero uno de ellos es este que comentas. Además también se le registra el historial, que lo que busca en Internet, una de las palabras que busca es cloroformo. Claro, es que es imposible que ella no se hubiese defendido si estuviese en plena capacidad, ¿no? Que no hubiese nada, que no tuviese ningún Además por las alturas, ¿no? Las dos eran Exacto. delgadas, pero es cierto que una era mucho más alta que la otra y por lo tanto Sí. sería difícil tumbarla, ponerle la bolsa, todo este proceso que se hace sería prácticamente imposible sin haberle suministrado antes. Porque la víctima es muchísimo más alta Sí. que la... Y esta tesis la apoyan los médicos forenses y por lo tanto la primera sentencia que se basa en lo que dicen los médicos forenses. Pese a no haber encontrado nada, los médicos forenses dijeron que el informe del Instituto Nacional de Toxicología no podría concluir que se hubiese efectuado un análisis de este tipo, es decir, verificando exclusivamente que hay cloroformo y que necesariamente Ana tenía que estar privada de sentido por las diferencias entre una y otra. Es verdad que estamos en el año 2006, ¿vale? Y no es lo mismo la instrucción de aquel entonces que las actuales, pero hay un pero más que añadir a esa analítica y que no se tomaron las muestras de las uñas de la víctima, que nos darían la posibilidad de saber si por lo menos arañó a su agresor. Y cambia la sentencia, la audiencia provincial, lo que decíamos, de la audiencia provincial la cambia al Tribunal Supremo, como apuntabas. Sí, basándose precisamente en esto, lo principal y el voto particular. Yo creo que el Tribunal Supremo copia ese voto particular del magistrado presidente de la audiencia provincial y dice que si no se analizara lo de las uñas, no se puede saber si se defendió o no se defendió. Tampoco dice en ese informe del Instituto Nacional de Toxicología los peritos que efectivamente hay algo y por lo tanto rebajan la condena. Porque además ninguno de los peritos fue capaz, ninguno de los peritos que estuvo en el juicio fue capaz de nombrar un producto, ni un solo producto, que se utilizase para adormecer a otra persona y que no dejase rastro en las analíticas. Es decir, que los peritos no pudieron saber si había o no ese cloroformo, entonces al no poder ser probado, cambiaron, el Tribunal Supremo cambia del asesinato al homicidio, lo que le favorece a la imputada, quedándole en 18 años en vez de los 22 que decíamos anteriormente, es decir, 4 años menos que en la primera sentencia. Yo creo que por una deficiente pericial. Sí, una deficiente investigación, una deficiente instrucción, que finalmente pues prevalece ese derecho de la persona investigada. Y vamos con la actualidad. Vamos con la actualidad. ¿Por qué analizamos este caso y más esta semana? Porque los Mossos la han vuelto a detener. La han vuelto a detener mientras disfrutaba de un permiso penitenciario por planificar y contratar sicarios, y aquí se duda si es desde prisión o fuera ya de prisión, si tuvo contacto con estos sicarios. También ella mantenía una relación, o esto dicen las compañeras de prisión, mantenía una relación con una persona pues que se dedicaba al tráfico, que estaba allí detenida por... cumpliendo condena por tráfico de drogas. Sí, no se sabe exactamente contra quién o a quién quería, en este caso, matar, pero es que en realidad solo le quedaban 2 años para su libertad definitiva y se la ha jugado. Estaba trabajando en ese momento, bien posicionada dentro de la prisión, estaba trabajando en el economato del centro penitenciario. Sí, y hay personas que tienen miedo, ¿no?, de ser ellas el objetivo. Decía los padres de Ana Páez que tenía miedo. También Félix, que es uno de los investigadores que llevó este caso, investigadores periodistas que llevó este caso y que analizó pues que en 1996 falleció el entonces marido y padre de la hija de Angie. Y dice él, ¿es posible que haya sido Angie la asesina de su marido? Es que Esta es la duda. Murió en circunstancias extrañas, se quedó como un suicidio, pero en realidad era un envenenamiento. Es decir, un envenenamiento que tarda 24 horas y antes fue a jugar al pádel y muere posteriormente. Muere a las 2 horas de llegar de jugar al pádel. Exacto. Entonces, de un producto que hace efecto durante 24 horas. Es que tú te suicidas con tanta lentitud. Es verdad que ella ya no estaba en la ciudad, pero también es cierto que, bueno, pudo ser suministrado, evidentemente, y que matriculó antes a su hija a un colegio de Barcelona un mes antes. Es verdad. Y además, ellos estaban en Canarias. Pero no queda todo ahí. Su madre, que había ido a recoger las cenizas un año más tarde, recordemos, para tener una coartada, se murió tras caer por las escaleras en extrañas circunstancias, al igual que otra pareja que tuviera. Es verdad que no se le relaciona a ella en el lugar del crimen.
No, esto es cierto y hay que tenerlo en cuenta. Sí. Entonces, esto es todo sobre el crimen perfecto, yo diría casi perfecto, Casi porque perfecto. extremó todas las precauciones. La verdad Sí. es que es una persona con una inteligencia quizá muy elevada, porque tuvo que pensar Muy fría cada y una de las calculadora. acciones que hizo, fría, Sí. calculadora, dicen de personalidad psicopática, los expertos en el tema, y miedo da que salga. y a ver qué ocurre. Pues desde luego se le va a prolongar la condena si efectivamente se prueba esta implicación en ese asesinato. Pues sí. ¿Y ahora vamos ya? Vamos entonces con las noticias de la semana. Pues sí, yo quiero advertir a todo el que me está escuchando que se avecinan cambios en la justicia muy importantes. Para este 3 de abril, la Ley 1/25 del 2 de enero de eficiencia del sistema público de justicia, cuidado, nos obliga antes de demandar a conciliar, a mediar, a realizar antes de cualquier otra demanda un intento de acuerdo previo. Esto va a retrasar lo que es la justicia y va a encarecerla. Pero es que además, cuidado, a quien abuse de la justicia se le impondrán multas. Es decir, si yo voy a denunciar sin motivo, se me va a imponer una multa si luego se me archiva el caso. Esto es muy importante, entre otras muchos cambios que están haciendo para evitar que la justicia tenga tanto trabajo. Muchos cambios y resulta paradójico que se llame eficiencia. De verdad. ¿Vamos hacia un eficiencia. sistema más eficiente o hacia un sistema más dictatorial? Y esto ya lo digo yo, Sí. De los jueces. Sí, porque aquí abogados y jueces tenemos estamos en contradicción, porque los jueces creen que esto va a ser mucho mejor para ellos, pero los abogados creemos que lo que va a hacer es multiplicar el trabajo. Sí, y yo estoy de acuerdo con que seguramente Sí. esto multiplique el trabajo, causa además Y que estamos hartos cambios, de multas. sorpresas, multas, la gente se va a pensar más si denunciar, no denunciar debido a y esto. se van a incluso- conculcar derechos. Y ya, por ejemplo, en casos de delito de Sí. odio ya es complicado la prueba, si aún por encima a la persona víctima se le revictimiza con todavía una multa, pues todavía más complicado. Y basta de multas, por favor. Hacienda, tráfico y ahora justicia. Todas por partes. favor, ya. La editorial Anagrama suspende voluntariamente de forma indefinida la distribución del libro de José Bretón. Además, niega que él vaya o haya cobrado algo por este libro, condenado por asesinar a sus 2 hijos, y pide disculpas a la madre de estos 2 niños. Yo estoy conforme con esa decisión. Sé que hay gente que no, pero yo sí, la verdad, no me parece un libro para publicar. No nos interesa lo que dice un asesino. Además, el Tribunal Superior de Cataluña absuelve del delito de agresión a Dani Alves, por el que fuera condenado a 4 años y medio de prisión por vacío, inconsistencia, imprecisión y contradicciones en el relato de la víctima. Al parecer, el relato de la víctima no se corrobora por las imágenes grabadas. Esto para mí es un error, no sé en qué sentido, pero... Esto es una decepción total y absoluta. Las mujeres pues todavía tendrán más miedo a denunciar, todavía se las cuestiona. Una persona que ha cambiado él de versión innumerables ocasiones, que ha dicho al principio que no fue, después es que ha cambiado 1000 veces de versión, y una vez más se cuestiona a la víctima, además bajo la ley, en este caso del solo sí es sí, que pretendía pues todavía protegernos más. Sí, pero hay una corriente totalmente contraria que dice que los hombres están indefensos ante las denuncias de las mujeres. Sí, pero a mí me gustaría saber quién lo escribe, seguramente pues ellos, porque yo entro en los comentarios de estas noticias que salen y es absolutamente pues deplorable Sí. lo que escriben ellos. Y la última de las noticias de la semana es en el caso de Saltamontes de Matamá. Citan como investigados a la Comisión de Fiestas y al presidente de la Comisión de Fiestas por un presunto delito de lesiones en este caso. Pues hasta aquí llegamos hoy. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de 2 semanas en Casa Juicio. Un abrazo, lidereses.